La excongresista Rosa Bartra está conmigo. Bienvenida. Diego, muchas gracias por la oportunidad. Esta entrevista va a ser más calmada que la de anoche, porque, no sé, en un momento pensé que Noblecía sacaba una bomba y te la tiraba. No sé, no me sorprendería viniendo de esa esquina. Pero sí, realmente lamentable. Patético. Lamentable, Patético. Como le dije, un margen tan estrecho no te habilita una expansión tan grande de soberbia, ¿no? Increíble. Y de confrontación innecesaria, aparte, absolutamente. ¿no? De confrontación, eso es lo que creo que van a buscar. Probablemente. Bien parece, como comentaba, no sé si está siguiendo las cifras, imagino que sí. Sí. Que tal vez pueda revertirse. Estaba justamente viendo lo primero que ya está registrándose el voto en el exterior y están al 7.314% y a ese nivel de avance hay 55.23% para Keiko y 44.76% a favor de Roberto. La diferencia a este nivel de avance, que todavía es muy prematuro, es poco más de 10%. Entonces, creo que más prudencia aún, más prudencia y esperar hasta el último voto. O sea, tú estás diciendo, la diferencia que has leído es qué cosa exactamente? 10% a favor de Keiko. En extranjero procesado hasta ahorita. Procesado hasta ahorita. Sí, claro. Esperábamos un 30, ¿no? 20 o más. Bueno, es que lo que pasa es que todavía el avance es muy lento, por ejemplo. Es muy pequeño, es muy prematuro, exactamente. Nos vamos por ejemplo, a los Estados Unidos. Estoy en vivo. En Estados Unidos no se ha procesado nada. Cero. Todavía. Cero. Claro, apenas estamos al 7.31%. Ok, yo creo, entonces pero lo que voy es que siendo la diferencia total, 37.615 votos ahorita, hay una puerta hacia una posible remontada y que Keiko termine prevaleciendo, tal vez. Sí, yo creo que en este momento hay demasiada ansiedad, demasiado cálculo, demasiada proyección, demasiado comparativo, que Castillo obtuvo así, Sánchez no llegó, y el 2021, cada elección tiene su propia dinámica, y particularmente me ha sorprendido por lo estrecho del resultado, por el nivel de ausentismo que ha sido absolutamente incomprensible, y una elección tan ajustada, tan ajustada, a quien gane le va a dar legitimidad de origen, pero no la legitimidad plebiscitaria. Y esto definitivamente es un cheque para nada en blanco. País partido por la mitad, con además el fantasma del fraude dando vueltas para cualquiera de las tiendas, y con un fenómeno del niño prácticamente declarado y un país quebrado, no solamente en términos electorales, realmente quebrado. Así que creo que hay que ponerle mucho de espíritu democrático, mucho de respeto a la Constitución para apoyar con todo a quien vaya a ponerse de la banda presidencial, Diego. Para que no quede impune lo que ha pasado en la primera vuelta, porque ese precedente, más allá de a quién perjudicó o a quién no perjudicó, me parece muy peligroso hacia adelante, ¿no? Pensando como abogado, ¿no? ¿Qué harías tú? Asume o sea, una comisión investigadora, ¿qué cosa es lo que harías? Desde el Parlamento. Sí, desde el Parlamento. Desde el Parlamento, con respecto al resultado de la primera vuelta. Sí, todo lo que ocurrió, todo lo que hemos visto. A ver, acción en varios frentes. El primer frente, Diego, que es urgente, impostergable e ineludible, creo que es una reforma profunda del sistema electoral, que empiece por fusionar a estos tres monstruos en un solo cuerpo. Creo que hay que retornar al espíritu de la Constitución del 79 y que el sistema electoral funcione bajo una rectoría. Esto de tener cada uno autónomo, la verdad,
es que nos ha traído muchísimos problemas. Fíjate que el Jurado Nacional de Elecciones no puede intervenir directamente sobre los problemas que tuvo la OMPE. Estas funciones están separadas, pero sobre todo sin capacidad para poder controlarse mutuamente no tiene sentido. Ningún sentido. Afecta a la democracia, no la ayuda. Eso de todas maneras. Creo que el siguiente Parlamento de Diputados debe formar un grupo especial de trabajo que se dedique solo a la reforma electoral. 1. 2. El resultado ha sido aceptado, proclamado y por eso estamos en una segunda vuelta. Sin embargo, eso no significa de ninguna manera que se debe pasar por alto que el propio ente electoral haya denunciado graves irregularidades. No ha sido la denuncia de los candidatos, ha sido la denuncia del procurador del Jurado Nacional de Elecciones en contra de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y eso, Diego, no puede quedar solamente en una investigación penal. No es solamente el curso que tenga la investigación. Esto amerita una profunda investigación de carácter político. Qué duda cabe que es un asunto de interés público y que necesitamos llegar no solamente a si hubo colusión o a si alguien recibió una coima y por eso los sistemas no se instalaron, por eso la logística no llegó a tiempo. No, acá hay algo que tiene interés público por la repercusión política, así que está perfectamente habilitado para una comisión investigadora que determine sanciones de carácter político, además de recomendaciones técnicas. Y además trabajar también en un proyecto muy agresivo en términos de intensidad, que genere compromisos ciudadanos con el ejercicio político. No podemos seguir así de indiferentes, de apartados, de descreídos, o peor, odiando a lo que significa la política. Pero no sé si pudiste escuchar las cifras que di de inasistencia, ¿no? Ausentismo. Sí, claro. En Miraflores y San Isidro. Esos 2 ejemplos nomás. Más que en la primera vuelta. Igual que en el extranjero. El extranjero ha bajado también, ¿no? Sí, y era una segunda vuelta que precisamente por estar tan polarizada exigía definiciones, exigía poner el pecho por tu país, exigía el compromiso democrático de ejercer tu poder, porque, Diego, después salir a decir tú no me representas cuando ni siquiera has tenido la hidalguía de ir a votar, de ir a contribuir a la decisión, me parece muy poco cívico, muy poco patriótico. Sí. ¿Qué opinas del papel que han jugado los actores protagónicos aquí? Y te voy a preguntar por Rafael López Aliaga, Keiko misma. Uh-huh. Es decir, ¿qué análisis haces de esto, cerrando un poco el balance de la campaña? Vivimos una primera vuelta cuyo número de candidatos, tanto para la presidencia, o sea, tanto las fórmulas presidenciales como el número de candidatos al Parlamento era tan grande que te abrumaba. A mí me interesa la política, sigo la política desde que tengo uso de razón, he tenido ejercicio y oficio político, sin embargo, estuve completamente abrumada de no poder realizar un análisis serio para tomar una decisión. Entonces uno opta por lo que conoce más rápido, ¿no es cierto? Sin embargo, probablemente hayas dejado de mirar a personas que perfectamente merecían un lugar en el Parlamento, en diputados, en senadores, que por temas de tiempo, de incapacidad ya real de poder analizar, no se ha podido. Por un lado, creo que esto es demasiado, tiene que ser corregido, no ayuda a tomar una buena decisión, primero. Segundo, no hemos visto que se haya profundizado la difusión de los planes de gobierno. De hecho, solo podemos recordar, particularmente yo recuerdo más a López Aliaga y la reducción del Estado y el 80% de recursos que deben reconducirse para hacer obra. Pero no logro recordar algún otro compromiso o oferta de campaña real de ningún otro candidato. Eso significa que no han calado, ¿no? O alguno que particularmente me haya seducido en términos de, oye, sí, por acá se puede resolver el tema de la inseguridad, o los 11 millones de pobres, acá tienen alguien que los reconoce
y que entiende su problemática. Y ahí viene, Diego, la crítica que yo haría a todos los actores políticos. Hemos estigmatizado Lima y las regiones, ¿no? La derecha fascista y los terrucos. Y en realidad yo creo que la mayoría de los 35 millones de peruanos ni acá ni acá. Estamos bastante más al centro y bastante bien invisibles. Entonces no hemos comprendido, un grupo grande no ha comprendido que el Perú no es plano y por lo tanto no lo puedes mirar como si fuera la costa, porque luego dices, ¿de dónde salieron estos votos? ¿Cómo que de dónde salieron? De ese Perú que no lo has visto, que no eres capaz de integrarlo como parte de la patria y que está viviendo su propia dinámica y que vota antisistema. Y hay, por otro lado, la percepción de que hay mucha ignorancia, cuando en realidad creo que hay ignorancia por ambos lados. Y con ignorancia no me refiero a nivel académico o a formación, me refiero a desconocimiento de cómo es nuestro país. La diferencia que hay, o sea, me interesa saber por qué consideras que es tan difícil entrar en el sur, ¿no? Me refiero, es un fenómeno antifujimorista, antiqueiquista, haciendo números redondos, en algunos sitios, 75-25. Eso ya el mensaje está mandadísimo, porque ¿es un tema de ella y su agrupación o es un tema de que no quieren derechas o de qué? ¿Por qué es tan difícil penetrar el sur para los que somos promercado, más de derecha? ¿Por qué? Ellos son promercado. De hecho, Juliaca es probablemente una de las ciudades más capitalistas que tenemos en el país. Pero creo, Diego, que en esta campaña en particular ha jugado el tema de los fallecidos en las protestas de 2022-2023. Creo que ahí hay una herida abierta, infectada, sangrante. Y se le asocia a Keiko como responsable. Y se asocia a todo este pacto que supuestamente, a esta narrativa, diría yo, de un pacto mafioso que protegió a Dina y que garantizó impunidad y por lo tanto falta de acceso a la justicia para ellos. Entonces creo que ahí hay este tema que, insisto, en esta campaña en particular ha jugado un papel importante más allá del antifujimorismo, más allá, o sea, acuérdate que la sanción que han tenido los partidos políticos en la primera vuelta ha sido brutal. Partidos nacionales con gran alcance, con buenos candidatos han desaparecido. Hablo de Alianza para el Progreso, Podemos o Somos Perú, por citar solo un ejemplo. O el partido de Carlos, el APRA, Acción Popular no pudo correr, pero probablemente su destino habría sido el mismo, el PPC. Entonces, sí hay una asociación a los partidos políticos con la impunidad y el hecho de que el abuso se ha normalizado, no solo normalizado, sino que hay fallecidos, hay víctimas, los han terruqueado y encima ahora vienes y me dices, oye, ¿por qué no entiendes mi mensaje? ¿No? Cuando ni siquiera estás pensando en mi dolor. Y creo que esa es una variable que no podemos minimizar de ninguna manera, porque precisamente, y si ahora estoy contribuyendo con el análisis, es porque aspiro a que cerremos brechas. No podemos, una elección tan polarizada más, ¿cómo va a gobernar quien se siente en Palacio de Gobierno? ¿Cómo va a gobernar Keiko si es que gana por 20,000 votos? Entonces, es muy desafiante, muy desafiante. Por lo tanto, para garantizar gobernabilidad y la posibilidad de que el gobierno se someta a la Constitución y no intente someterla para permanecer, creo que hay un trabajo grande que debemos hacer todos por acercarnos. Estoy de acuerdo con eso y en algún momento se va a tener que hacer, espero que sea en este quinquenio, pero lo que me llama la atención es que estoy de acuerdo con que puede haber una deuda pendiente por los fallecidos y por cómo se dio todo, ¿no? Es que, Diego, y cierro la última variable que me faltó, se ha reflejado absolutamente en la reivindicación a Pedro Castillo. O sea, Roberto Sánchez Solá ha necesitado prestarle su sombrero para ganar toda esta enorme cantidad de votos. Él no los tenía, 14,000 votos ha tenido como candidato a diputado. Sí. Entonces, si asociamos esa reivindicación, las protestas, los fallecidos, este sentimiento de
nos robaron el poder, usurparon el poder y, bueno, el mensaje que se masificó de Miguel Torres creo que cerró la ecuación, ¿no? Pero o sea, de acuerdo con ese análisis, pero si tú dices que son libremercadistas, que no es necesariamente una postura antiderecha, y después veo a Roberto Sánchez que dice que va a indultar a una persona condenada por terrorismo como es Guillermo Bermejo, no veo la misma indignación de ese mismo sector. ¿Por qué crees que no? Porque se ha polarizado, porque hay los de derecha, pacto mafioso, abusivos, dictadores, frente a el pobre pueblo que no lo dejaron gobernar, que abusaron, que lo obligaron a un golpe de Estado. Hay una confrontación que pasa por alto temas que son relevantes. Entonces, ¿por qué no entienden? Porque el análisis ya no se hace profundo, porque la herida está tan superficial, está tan infectada, la indignación está tan a flor de piel que te impide sentarte y ver temas de fondo. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? ¿Por qué si esta persona está sentenciada por el Poder Judicial por acto de terrorismo no te indignas? Porque ya ese discurso pasa a un segundo plano. Empezamos a tener imágenes y es una guerra de imágenes en la cual los argumentos que pesan ya no existen, ya no se escuchan. Si gana, por ejemplo, Keiko Fujimori, y hablamos de gestos políticos, ¿cuál sería el primer gesto político que tú le recomendarías tener? El primer gesto político que yo le recomendaría a quien gane la elección, esperemos que sea Keiko Fujimori, si es Keiko Fujimori, sería que dé la primera lección de apertura y que convoque a los mejores independientemente de su ideología. Yo creo que en el Perú hemos superado por inconsistentes las posiciones ideológicas. La verdad, la gente que es de derecha y es bien de derecha, ideológicamente derecha, te cuento a ti, a unos cuantos más y paro de contar. Y la gente que es ideológicamente respetable de izquierda pasa exactamente lo mismo. El resto se disfraza y adopta una frase, adopta una posición. Entonces yo creo que habría que olvidar eso y convocar a los mejores peruanos en un mensaje de absoluta apertura y de unidad y a un primer ministro que sea a uno, el mejor, sobre todo aquel que pueda controlar los ímpetus del propio partido, de los propios militantes y que nos genere una sensación de que en el Perú no va a haber impunidad, no va a haber olvido, no va a haber perdón, no va a haber reivindicación de golpes de Estado, sino más bien abrir un camino hacia una reconciliación sin olvido. Claro. ¿Quién tiene un perfil como el que consideras el siguiente premier? Ahí sí, yo creo que no me atrevería a nombrar ninguno porque sabrás tú que cuando uno empieza a poner nombres... Se puede tomar a mal. No solo se puede tomar a mal, sino que es lanzarlos a la piscina y hacerlos vulnerables a los ataques. Pero estoy segura que... Pero me refiero a que tendría que tener un perfil político, no técnico. Esos son cargos políticos. Eso Claro. es otra cosa, Diego, que hay que tomar en cuenta. El estigma a los políticos, ¿no? Ser político es sinónimo de ser... corrupto, incapaz y otros adjetivos peores incluso, cuando en realidad es toda una carrera que exige formación, que exige la capacidad de concertar, de ver al país de forma integral. Los técnicos están para los viceministerios, para las direcciones generales, para ejecutar los planes, pero en las cabezas es necesario que hayan políticos. Claro, y el haber perdido políticos es lo que nos Sí. tiene ahora pues sin cabezas que puedan gestionar adecuadamente un ministerio. Y se me viene frente a lo que dices a la cabeza la ENA, ¿no? La École Nationale de Administración francesa, de donde salen todos los primeros ministros franceses, luego los ministros, etcétera, porque hay una preparación. Porque porque es necesario. Porque hacer política no es dar un discurso inflamado. Sí. Hacer política requiere mucho manejo, mucha preparación, mucho camino, además, haber quemado etapas. No puedes estrenarte como presidente de la República sin haber hecho una carrera o primer ministro sin haber hecho una carrera. Gobernar para quien gane va a ser difícil también por la sencilla razón, yo me incluyo entre ellos, de que hay un malestar, tenemos una amargura por lo que pasó en la primera vuelta porque no se nos permitió votar en Lima, ¿no?
Pero como no somos el sur, ahí nadie dice nada, acá no pasa nada, ¿no? Porque son... ¿Cómo se va a corregir eso? ¿Cómo se va a manejar eso para el que gane? Es que ese es el desafío más grande, porque la democracia se expresa más en las condiciones más difíciles. Entonces, un demócrata que se siente en la presidencia va a tener que respetar especialmente a aquellos por quienes que no votaron por ellos. Uh-huh. Y eso es un desafío, porque también está la expectativa natural de quienes ganaron de estar en la primera fila. Sí. Entonces esto va a exigir, la verdad es que voy a respetar y voy a rezar muchísimo por quien se ponga la banda presidencial el 28 de julio. Nuestro país no es fácil. No va a tener una tarea nada fácil. No, este no es un cheque en blanco, al contrario, hipotecado, pero hasta la última generación. Pero cuando veía la entrevista de anoche en Panorama, donde estaba Mesías Guevara, Noblecía, tú y el ex canciller González Olaechea, no de Mesías Guevara, debo decir, pero de él sí, de Noblecía, siento como si es que hubiera una sed de venganza y una sed de violencia, que quisieran que exista violencia. Claro, es más, yo apostaría a que si él tuviera una oportunidad sería solamente de revancha. Ya no nos vamos a dejar quitar el poder, porque el poder lo hemos recuperado. Es más, en algún momento hubo la expresión de que vivimos en dictadura. Estamos en una dictadura. Estamos en una dictadura. Y yo me preguntaba, ¿cómo podemos vivir en una dictadura y están con la posibilidad de ganar una elección abierta, libre, espontánea? ¿Qué cosa? ¿A quién se le ocurre que un partido que dice vivir en dictadura puede participar libremente en una elección y estar a punto de ganarla? Y en una entrevista y denunciarla. Y en un medio de comunicación denunciándolo. La verdad es que son discursos, ¿no?, violentistas, son discursos revanchistas, y eso es algo en lo cual no se debe caer. También escuché a Roberto Sánchez en su discurso hablar del pacto mafioso que ha usurpado el poder. No, estamos cansados, Diego. Y hablo como alguien que además tiene discurso enfático, que expresa sus ideas como las piensa y que es coherente con eso, pero todos estamos cansados del discurso violentista, todos estamos cansados del enemigo. Escuchaba, el enemigo es la izquierda, no, el enemigo son los fascistas. No, somos 35 millones de peruanos que no somos enemigos los unos de los otros, que comerciamos entre nosotros, que salimos adelante incluso al margen y contra el Estado. Téngannos un poquito de fe, ¿no? Sí. No todos somos enemigos. Sí. Ahora, una pregunta un poco más técnica desde tu óptica abogadil, ¿no? Se ha percibido como proselitismo visitar a Pedro Castillo en Barbadillo, como utilizar las sedes, ¿no? El INPE se ha pronunciado, etcétera. ¿Qué consecuencias podría traer eso? ¿Qué análisis haces de eso? Ninguno, porque desgraciadamente lo que va a responder, que de hecho ya respondió el INPE, que es una práctica para Vizcarra, que es una práctica para Alejandro Toledo, que fue una práctica para Alberto Fujimori, y por lo tanto esto es parte de lo que hacen todos los congresistas que visitan a los expresidentes. Sin embargo, creo que acá hay una característica que lo diferencia de todos los anteriores, que esto ha ocurrido el día de la elección. Pero con un candidato presidencial. El día de la elección, exacto, pero que es congresista igual, ¿no? Pero ha ocurrido el día de la elección por un candidato presidencial y con todo el simbolismo que él lleva de representar a Pedro Castillo. Así es proselitismo. Entonces, tendría que verse desde el principio de la violación a la neutralidad electoral. Básicamente esa sería la ruta, porque y a partir de ahí ver una sanción por parte del Jurado Nacional de Elecciones, porque una sanción de carácter político por parte del Congreso la veo bien difícil, precisamente porque es una práctica de la cual han abusado prácticamente todos los parlamentarios. Bien, muy claro, gracias. Al contrario. Rosa Bartra con nosotros, 7:55, el programa sigue. En el Perú la minería puede ser una oportunidad para todos y debe serlo en realidad. El Consejo Nacional de Minería promueve una minería con verdadera inclusión, formal, sostenible, donde todos los peruanos y no solamente algunos tengan la posibilidad de crecer y aportarle